Hola, ¿qué tal amigos? Soy Federico Celedón, bienvenidos a Comunícate, tercera temporada. Una de las preguntas que más comúnmente nos hacen cuando se trata de discursos es ¿cuánto deben durar? Y es que ciertamente todos alguna vez hemos presenciado a alguien que se enamora de su voz, que se nota que está improvisando y no termina nunca, o que repite y repite y repite y vuelve a repetir ante la desesperación y agotamiento de la audiencia. Bueno, evitar esto requiere apostar por dos recomendaciones clave. La primera, preparación. Yo no digo que no se puede improvisar, pero debe ser siempre el último recurso. Y la segunda, entender que en clave de comunicación menos es más. Menos es más. Vamos a medir el éxito de un discurso no por la duración. Aquí no es un premio de resistencia. Un discurso es mejor en la medida que despierte emociones en la audiencia. Tú no vas a recordar todo lo que dijo el orador. Tú vas a recordar cómo te sentiste ante lo que dijo, por determinadas frases, en determinados momentos muy específicos. Entonces, lo que debemos buscar es detonar esas emociones en nuestra audiencia. Para ello, una técnica muy usada y muy recomendable es contar historias, el famoso storytelling. Esto lo que nos permite es ser mucho más conectivos, en clave de comunicación, mucho más persuasivos. Entonces nuestro discurso debe ser capaz de detonar emociones y de permitirnos contar historias. Y a partir de ahí vamos encontrando una ruta para ir midiendo el tiempo. Una tercera cosa que es muy importante es el contexto, porque el contexto determina también el margen lógico y aceptable que tenemos para la duración de nuestro discurso. No es lo mismo que tú tengas que dirigir unas palabras en un brindis que un discurso para TED Talk o que una ponencia en una universidad. Son cosas totalmente diferentes. Ahora bien, entonces, ¿cuánto debe durar? Bueno, esto es interesante. La historia nos demuestra que también es bastante variable. Fidel Castro, por ejemplo, famoso por un discurso de 7 horas 15 minutos y por su gran capacidad retórica o de oratoria. Pero también tienes otros que fueron igual de famosos y que duraron muchísimo menos. El discurso, por ejemplo, de Martin Luther King, Tengo un sueño, duró más o menos 18 minutos. Hay discursos también famosos, el de Abraham Lincoln, por ejemplo, en Gettysburg, que duró 3 minutos. Entonces no hay una regla o una medida taxativa que pueda imponerse como la única norma a respetar. Hay márgenes. Jürgen Klarik, en su libro Neurooratoria, habla de que deberíamos ir apuntando a una duración promedio de 5 minutos. Porque más de eso es muy difícil que se mantenga la atención del público, de la audiencia. Y esto es importante porque nuestro cerebro va a ir perdiendo el nivel de atención y de interés conforme vaya transcurriendo el tiempo. En consecuencia, tú podrás querer hablar 20 minutos, 40 minutos, porque a ti, claro, te parece que todo es importante. Cuando revisas en la preparación tus notas, tus apuntes, tus datos, tú crees que todo esto es importante y que la gente necesita saberlo. Pero visto desde el otro lado de la moneda, a la gente le resulta muy cansado que tú te extiendas demasiado. Y aunque estés recitando verdades herméticas y aunque realmente y en efecto todo sea importante, si abusas del tiempo, la atención del público va a ir a la baja. Y esto es así, porque nuestro cerebro funciona así. Y ahora que estamos en la época de la infotoxicación, cuando recibes tantos mensajes por redes sociales, tantos estímulos, estás tan acostumbrado al consumo de microhistorias, porque es lo que tienes en TikTok o lo que tienes en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los niveles de atención van cada vez más bajos y también los niveles de aceptación en cuanto al tiempo de duración de un discurso. Yo te recomendaría, si tienes que dar un brindis, no más de un minuto. No más de un minuto. Si tienes que dirigir un discurso en un acto público y la gente está a la intemperie, parada bajo el sol o soportando frío si es en la noche, no más de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. Te invitan a dar palabras en un acto, entre 3 y 5 minutos. Tienes que preparar una ponencia. En ese caso, yo retomo la recomendación que hace Klarik de divide
por bloques temáticos. 5 minutos un tema y hasta 15 otro tema. Y de esa manera vas a darle ciertos descansos a la mente de tu público y no los vas a aburrir. Y si tienes, por ejemplo, que dar una ponencia, un discurso en clave universitaria con un aspecto de formalidad, recuerda un elemento muy importante. La atención va a ir bajando. Entonces, si ves que estás perdiendo la conexión con tu audiencia, usa cualquier tipo de recurso que te permita reorientar la energía comunicativa del momento y recapturar la atención del público. Y para eso hay una serie de recursos que vas a conocer si nos sigues en este canal. Muchísimas gracias por tu confianza. Soy Federico Celedón, asesor en comunicaciones e instructor en oratoria, neurooratoria y lenguaje no verbal. Nos vemos aquí en la próxima. Gracias por tu confianza.